Muy buenos días a todos, el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Damos gloria a Dios y estamos muy agradecidos por la gracia mediante la cual hemos sido salvados, ¿verdad? Sabemos que la obra de salvación es por gracia de principio a fin. Y en esta mañana obviamente queremos alabar a nuestro Dios, queremos darle gracias y ahora vamos a hacerlo a través de la predicación de su palabra. Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, y hoy vamos a estar exponiendo los versos 1 al 8. Mateo capítulo 9, versos 1 al 8. Mateo capítulo 9, versos 1 al 8. Abre su Biblia, por favor. Dice así la palabra de Dios. Subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado del mar y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí: este blasfema. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y levantándose, el paralítico se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Oremos. Padre Celestial, tu iglesia se ha reunido hoy y necesita ser alimentada, necesita ser lavada, necesita ser corregida, animada, fortalecida y preservada. Señor, y sabemos que eres tú el que hace todo esto a través del ministerio de tu palabra. Señor, oramos especialmente por aquellos que están con nosotros y que todavía no forman parte de tu familia de fe, que aún no han sido salvos, que aún no conocen a Cristo. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de ellos, que tú abras sus corazones, Señor, que tú abras sus ojos y que ellos puedan ver la gloria de Cristo. Atráelos a Él, Señor, y te daremos gracia y alabanza por todo lo que harás en ellos y en tu pueblo, Señor, a medida que nos conformas por el poder de tu palabra a la imagen de tu Hijo. Lo pedimos en su nombre y te damos gloria. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden ocupar sus asientos. Permítame hacerle una pregunta directa y personal. ¿Cuál es su mayor temor? ¿Cuál es su mayor temor? ¿Sabe? Hay sufrimiento que la mayoría de las personas temen. La mayoría de las personas le temen a la enfermedad, le temen al dolor, le temen obviamente a la muerte física. Pero la Escritura, la Biblia, nos enseña que la peor tragedia del hombre es vivir en la esclavitud del pecado y en rebelión a Dios. Los hombres vivimos apartados de Dios, vivimos como si no hubiera un Dios, vivimos para hacer nuestra propia voluntad y procuramos satisfacer nuestras propias pasiones pecaminosas. ¿Sabe? Un cuerpo enfermo puede sufrir durante algunos años, pero quien comparece ante el Dios Santo sin haber sido perdonado de sus pecados, enfrentará el juicio eterno. Es algo que la Biblia claramente enseña. Y sin embargo,
la mayoría de las personas que viven en este mundo están más preocupadas por su salud física que por su condición espiritual. La preocupación más grande que tienen es por el dolor en sus cuerpos, más que dolor por el pecado que destruye sus almas. Tenemos temor por la muerte física, pero no tememos el juicio eterno de Dios. Y es por eso que este pasaje que vamos a examinar el día de hoy, en esta mañana, es tan glorioso, es tan extraordinario, porque aquí vemos no solamente a un hombre paralítico que fue sanado por Jesús, vemos a un pecador que fue perdonado de sus pecados y que fue reconciliado con Dios. Vemos a un pecador que recibió el perdón de todos sus pecados. Por tanto, la enseñanza fundamental de este texto, de este pasaje, no es solamente el gran poder divino que tenía Jesús para sanar a los enfermos, sino que la enseñanza fundamental de este pasaje es la autoridad que tiene Cristo, el Hijo de Dios, para perdonar pecados y para reconciliar a los pecadores con un Dios santo. Esta mañana examinaremos 4 evidencias de la autoridad divina de Jesús para perdonar pecados. 4 evidencias de la autoridad divina de Jesús para perdonar pecados. Ahora, ¿qué evidencias son estas? Bueno, en estos versos vamos a ver en primer lugar la compasión de Jesús en los versos 1 y 2. En segundo lugar, la confrontación de Jesús en los versos 3 y 4. Luego la confirmación de Jesús en los versos 5 al 7. Y finalmente la celebración por Jesús en el verso 8. Vamos a empezar en primer lugar con la compasión de Jesús en los versos 1 y 2. Dice nuevamente el texto en el verso 1, subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado del mar y llegó a su ciudad. Recuerden, Jesús había ido a Gadara y ahora regresa a Capernaum, que era la ciudad donde él residía en este momento de su ministerio, ¿verdad? ¿Sabe? Por los otros evangelios, por Marcos y Lucas, sabemos que Jesús había llegado a Capernaum y estaba en una casa enseñando, predicando, y que se había acercado una multitud numerosa de personas. Eran tantas personas que ya no cabían dentro de la casa y la casa estaba incluso rodeada alrededor de tantas personas. Recuerden que antes de ir a Gadara, Jesús había hecho extraordinarios milagros, había sanado a muchos enfermos, había liberado a muchos endemoniados y la gente conoció su fama y todo el mundo quería ver a Jesús. Todo el mundo quería ir a ser, obviamente, testigo de estos milagros. Y estando Jesús en esta casa, dice el verso 2, y le trajeron un paralítico echado en una camilla. ¿Sabe? Mateo tiene un propósito distinto, ¿ok? Y es por eso que él no da más detalles. Sin embargo, si usted lee los otros evangelios de Marcos y Lucas, se va a dar cuenta de una serie de detalles que Mateo no da. En Lucas capítulo 5, versos 18 al 19 dice, y unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. O sea, trataban de entrar a la casa para ponerlo ante Jesús. Verso 19. No hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo. O sea, literalmente a través de las tejas, ¿ok? Poniéndolo en medio delante de Jesús. Ahora, ¿saben? En aquella época era muy común construir casas de 2 plantas. Construían casas de 2 plantas. Y las casas tenían una escalera exterior que iba hasta la segunda planta. Usualmente en la planta baja estaban las habitaciones que se usaban cotidianamente y en la planta superior, en la segunda planta,
estaba lo que se conocía como un aposento alto, que era muy amplio, en el cual se celebraban los eventos sociales. Si usted recuerda la noche en que Jesús celebró la última Pascua y que él instituyó la Santa Cena, justamente lo estaba haciendo en un aposento alto, ¿okay? Un lugar como este en que ocurrió este evento que nos narra aquí el Evangelio. Ahora, ¿qué sucedió? Le trajeron un paralítico. Fíjense que no se da detalles, no se nos dice cómo fue que este hombre quedó paralizado. No sabemos si fue de nacimiento, no sabemos cuánto tiempo realmente este hombre llevaba en esta terrible condición. Pero lo que sí podemos ver a través de los textos bíblicos es que hubieron 4 hombres, 4 personas a los que este paralítico les importaba lo suficiente como para llevarlo ante Cristo. ¿Ok? Estos hombres amaban lo suficiente a este hombre como para hacer todo lo posible, incluso casi lo imposible, por llevar a este hombre a los pies de Cristo. Ahora, algo que quiero enfatizar es que no creo que estos amigos realmente comprendían cuál era la mayor necesidad que tenía el paralítico. ¿Ok? Los hombres llevaron a este paralítico ante Jesús porque su principal motivación era que Jesús los sanara. ¿Ok? Pensaban que su mayor necesidad era física, era recibir la sanidad del cuerpo. Ellos querían, obviamente, que su amigo caminara. ¿Ok? Que su amigo caminara. Sin embargo, Jesús ve de inmediato en este hombre una necesidad mucho más profunda que la necesidad física. Este hombre necesitaba que sus pecados fueran perdonados. Este hombre necesitaba ser reconciliado con Dios. Y eso no quiere decir, y no quiero que me vaya a malinterpretar, que la enfermedad de este hombre necesariamente hubiera sido causada por sus pecados. O sea, hay enfermedades que ciertamente tienen como origen el pecado, pero hay otras que no necesariamente es así. Ahora, lo que sí quiero resaltar es el hecho que le trajeron al paralítico, y nota a continuación lo que dice, y Jesús, viendo la fe, y nota que dice, la fe de ellos. ¿Ok? O sea, no era solamente el paralítico el que tenía fe, aquí incluso sus amigos tenían fe. Tenían fe. Ahora, ¿cómo cree usted que fue que Jesús pudo ver la fe de ellos? ¿Por qué Jesús vio la fe de ellos? Bueno, es evidente que su fe se manifestó a través de sus acciones. Ellos llevaron al paralítico a los pies de Cristo. Ellos vinieron a la persona correcta. ¿Ok? Hicieron todo lo posible por venir ante Él. Y el punto que quiero que usted entienda es que la fe verdadera nunca permanece estéril. La fe verdadera nunca permanece estéril. ¿Sabe? Siempre va a romper los obstáculos. Siempre. La incredulidad encuentra excusa. La fe encuentra caminos. La incredulidad se detiene ante la multitud. La fe abre el techo, si es necesario, para llegar a la presencia del Salvador. No hay obstáculo muy grande para una persona que camina por fe. Y aquí tenemos a unas personas que amaban a este paralítico tan profundamente que están dispuestos a hacer lo imposible por traerlo ante Jesús. Ahora, el punto que quiero que ustedes entiendan esta mañana es que si amamos a las personas, si realmente amamos a las personas, nos importará no solamente su condición física, nos importará su condición espiritual y su destino eterno. ¿Ok? Su condición espiritual y su destino eterno. O sea, y este pasaje nos revela una gran verdad espiritual.
las personas que realmente creen en Cristo, que han conocido a Cristo, las personas que realmente entienden el poder de Dios para perdonar y para salvar, harán todo lo posible por llevar a las personas que aman a los pies de Cristo. Estarán dispuestos incluso a correr el riesgo de que esas personas que ellos aman se disgusten con ellos por tal de predicarles el evangelio. Porque el amor no ve los obstáculos. ¿Ok? No puedes amar a alguien. No puedes amar a alguien y verle correr hacia el precipicio sin advertirle del peligro. El verdadero amor cristiano, porque hay personas que tienen un amor que no es precisamente el amor que la Biblia describe, no permanece en silencio, no guarda silencio, mientras los pecadores se dirigen a una eternidad sin Cristo. Así que si demostramos ese amor, demostramos esa fe al estar dispuesto a predicar el evangelio, aún a pesar de que en ocasiones puedan rechazarnos por ello. Note que luego Jesús le dijo al paralítico: anímate, hijo. Y aquí vemos la gran compasión de Jesús por este hombre. ¿Ok? Jesús le muestra una compasión paternal. Fíjense que incluso lo llama hijo. ¿Ok? El término anímate es la traducción de un verbo griego, tharseo, que es un imperativo y significa cobra ánimo, ten valor, anímate. Permítame decirles algo. Hay mucho que temer si un pecador se presenta ante Dios endurecido y sin haberse arrepentido de sus pecados. Una persona que no se ha arrepentido de sus pecados tiene mucho que temer ante el juez de toda la tierra. Pero también aquí hay una enseñanza gloriosa, y es que Dios no rechaza a ningún pecador que viene a Él por medio de Cristo. Y en Cristo hay compasión, en Cristo hay gracia, en Cristo hay misericordia, en Cristo hay perdón. ¿Sabe? Jesús le muestra su compasión al paralítico y le dice: tus pecados te son perdonados. Fíjense, los amigos lo habían traído con la esperanza de oír a Jesús decir: levántate y anda. Eso era lo que querían sus amigos, ¿cierto? Que Él los sanara. Pero eso no fue lo primero que ellos oyeron. ¿Se da cuenta? No fue lo primero que oyeron. Lo primero que oyeron fue: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué razón? Porque esa era la mayor necesidad de este hombre. Esa era la mayor necesidad del paralítico. Su mayor necesidad no era física solamente, era espiritual. Era espiritual, era ser perdonado, era ser reconciliado con Dios. Déjeme decirle, todo ser que nace en este mundo, la Escritura dice que todos nacemos en pecado. Romanos 3:22 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios. O sea, ningún hombre puede ir a la presencia de Dios por sus propios méritos. Todos nacimos en pecado. Dice la Escritura que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y que cada cual se apartó por su camino. Y eso lo incluye usted, me incluye a mí e incluye a todo ser humano que vive en este mundo. Por tanto, la mayor necesidad que tiene usted y que tengo yo es espiritual, y es que nuestros pecados sean perdonados y que seamos reconciliados con Dios antes de que partamos a su presencia, para que podamos recibir la vida eterna y podamos tener comunión eterna con Dios. Porque mientras sus pecados no fueran perdonados, mientras nuestros pecados no sean perdonados, permanecemos bajo la ira de Dios. Dice el Salmo 7:11, dice: Dios es juez justo y Dios está airado con el impío todos los días. Toda persona que vive en rebelión a Dios, de espaldas a Dios, y que no ha recibido el perdón de sus pecados, está sujeto a la condenación eterna. A la condenación
eterna. Quienes mueren sin reconciliarse con Dios van a enfrentar el castigo eterno. Así que en estos versos vemos la inmensa compasión de Jesús. La inmensa compasión de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque ningún pecador merecía que Dios nos perdonara. Pero sin embargo, note que por gracia recibimos un favor, un don inmerecido. Note que el perdón es inmediato y es total. Jesús le dice, tus pecados. O sea, no dice tu pecado, dice tus pecados. O sea, todos sus pecados son perdonados. En ese instante, este hombre recibió un perdón completo y total de todos sus pecados. Y déjeme decirle, eso es lo que ofrece el Evangelio. Eso es lo que Jesús obró en la cruz de Calvario a favor de nosotros. A todos aquellos que realmente se arrepienten de sus pecados y reciben a Cristo por la fe. La Biblia dice que sus pecados son perdonados y Cristo se convierte en su Señor, en su Salvador y les permite llegar a ser hechos hijos de Dios. De estar bajo la ira de Dios, pasamos a ser hijos de Dios por medio de la fe en la obra de Cristo. Así que hemos examinado en primer lugar la compasión de Jesús y ahora vamos a examinar la compasión, la confrontación con Jesús, la confrontación en los versos 3 y 4. Dice, y algunos de los escribas decían para sí. ¿Sabe? Los escribas eran religiosos, eran expertos en la ley de Moisés y expertos en las tradiciones rabínicas. ¿Ok? O sea, no eran personas ignorantes, eran personas que conocían incluso las escrituras. Pero, y esto es importante, quiero enfatizarlo, ¿ok? Fíjense, ellos conocían las escrituras, pero rechazaban al Salvador, a aquel de quien las escrituras hablaban. ¿Se da cuenta? Juan 5:39, Jesús le dijo, escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Sabe que Cristo es el personaje central en las escrituras, ¿verdad? De principio a fin, la escritura habla obviamente de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo que sucede es que aquellos hombres estaban celosos por la popularidad y por el poder que demostraba Jesús. Y ellos estaban allí no porque querían escuchar el Evangelio y ser salvos, no porque estaban realmente buscando de corazón una relación personal con Dios, sino porque estaban buscando algo que criticar, incluso algo que condenar en las enseñanzas de Jesús. Así que apenas ellos escucharon a Jesús decir, tus pecados te son perdonados, inmediatamente en sus corazones dijeron, esta es nuestra oportunidad. Esta es nuestra oportunidad. Inmediatamente pensaron, fíjense lo que dice ahí, lo que ellos pensaron, dice, blasfema. ¿Sabe? Blasfemar significa maldecir, injuriar o insultar el nombre de Dios. Y yo quiero que usted entienda, la blasfemia es un pecado que la ley exigía que fuera castigado con la muerte. O sea, cuando alguien era acusado de blasfemia, debía ser apedreado. Usted puede ver eso en Levítico 24:16. Ahora, quiero llamar la atención y quiero que usted note conmigo la expresión cuando Mateo dice, decían para sí. Podía traducirse de otra manera, literalmente podía traducirse como decían dentro de sí. O sea, se está refiriendo a lo que ellos estaban pensando. Y esto obviamente queda confirmado en el verso 4, donde dice que Jesús, conociendo sus pensamientos. ¿Se da cuenta? Y aquí vemos la omnisciencia de Jesús. O sea, Jesús conocía el pensamiento. ¿Sabe? Eso es una de las perfecciones de Dios, de los atributos de Dios. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Dios conoce, dice el Salmo 139, nuestros pensamientos de lejos. Dios conoce incluso lo que vamos a decir antes de que usted y yo lo digamos. Porque Él es omnisciente. Solo Dios
Solo Dios puede conocer nuestros pensamientos. Ahora, imagínense la sorpresa de estos hombres cuando Jesús le dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? O sea, aquí vemos que Jesús confronta a estos hombres. Los confronta directamente por pensar de esta manera. Ellos habían entendido lo que Jesús quería decir cuando afirmó, hijo, tus pecados te son perdonados. Si un hombre declara tener la potestad, la autoridad para perdonar pecados, está afirmando ser Dios. Está afirmando ser divino. Y sabemos esto por la pregunta que estos hombres hicieron. ¿Sabe? En Mateo no aparece la pregunta, sin embargo aparece en Marcos capítulo 2, verso 7 y en Lucas 5, 21. La pregunta que hicieron fue, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Todo pecado es en última instancia contra el Dios Santo. ¿Ok? Por tanto, al decir Jesús, tus pecados te son perdonados, estaba reclamando ser Dios. Y los escribas estaban correctos en una cosa. Solo Dios puede perdonar pecados. Porque todo pecado es en última instancia contra ti. Y es por eso que David dice, contra ti solo he pecado. En el Salmo 51. Sin embargo, el error teológico de estas personas estaba en la identidad de Jesús. Ellos no reconocían la persona que estaba ante ellos. No habían reconocido que Jesús es el Hijo de Dios o Dios el Hijo. Emmanuel, Dios con nosotros. La segunda persona en la Santísima Trinidad. El Creador del mundo estaba ante ellos. Y estos hombres blasfemos estaban acusando al Señor de blasfemar. ¿Se imaginan eso? Estaban acusando al Señor, a Dios mismo, de blasfemar. Qué ironía tan grande. Estaban juzgando al juez de toda la tierra. Imagínense, simples mortales juzgando al Dios de la creación. Y yo quiero que usted se detenga conmigo por un momento para considerar algo extraordinario, algo glorioso. Yo quiero que usted entienda algo. Dios no puede ignorar el pecado. Dios no puede ignorar el pecado. Su justicia divina exige que el pecado sea castigado. Ningún juez justo deja sin castigo al culpable. Y todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros merecemos el castigo eterno. Todos, como vimos en Romanos 3:23. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos quebrantado la ley de Dios, como dice Juan 3:4. Quebrantar la ley significa violar la ley de Dios. Violar la ley moral. Todos hemos mentido, todos hemos quebrantado algún mandato de la ley en algún momento. Todos éramos culpables delante de Dios. Y entonces, ¿cómo es posible que podamos ser perdonados si somos culpables? ¿Cómo es que Cristo puede perdonar al culpable sin comprometer la santidad de Dios? ¿Sabe? ¿Cómo es que Dios puede perdonarnos a nosotros siendo culpable y seguir siendo justo? Déjame decirte la respuesta. La respuesta es que para perdonarte a ti y para perdonarme a mí, Dios mismo pagó esa condena. La condena que debía caer sobre ti y que debía caer sobre mí, Dios mismo la pagó en Jesús. Dios el Hijo se humanó, se encarnó y vino a la tierra. Vivió una vida perfecta y sin pecado para satisfacer mediante su muerte expiatoria la justicia divina.
Cristo murió por nosotros. Él fue el sustituto, Él fue el Cordero de Dios que llevó sobre sí, sobre sus hombros, el pecado de todos nosotros. La condena que debía caer sobre ti y sobre mí, dice la Escritura, que Dios la puso sobre Él. Él fue a la cruz para sufrir el castigo que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Como dice Isaías 53, versos 5 y 6, Él fue herido por nuestras transgresiones. Y el Señor, o sea, Dios hizo que cayera sobre Él la iniquidad o el castigo de la culpa de nuestros pecados, de todos nosotros. Y es por eso que Dios puede ser, dice Romanos 3:26, justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Cuando una persona recibe a Jesús por la fe, Dios le acredita o le imputa la perfecta justicia de Cristo. O sea, Dios nos quita esos andrajos en los cuales usted y yo andábamos, esa vida pecaminosa, y nos recubre con la perfecta justicia de Cristo. Y cuando Dios nos mira a usted y a mí como si estuviéramos viviendo la vida perfecta de Cristo, a pesar de que usted y yo continuamos pecando. Recibimos un perdón que no merecíamos, porque el costo de ese perdón para usted y para mí es gratis. Lo recibimos simplemente por gracia mediante la fe en Cristo. Al poner la fe en Cristo, recibo el perdón. Para usted y para mí es gratis, pero para Dios costó la sangre preciosa de Cristo, inigualable. Por precio hemos sido comprados, el precio glorioso de la sangre de Cristo. El perdón nunca es gratuito para Dios. Le costó la preciosa sangre de su Hijo. Y ese perdón le es concebido al pecador que se arrepiente de sus pecados genuinamente y recibe a Cristo por la fe. O sea, en ese momento Dios le acredita la perfecta justicia de Cristo. La salvación no es por obra, es solo por gracia mediante la fe en Cristo. No hay otra manera. Ahora, esta confrontación dio paso a la confirmación de Jesús en los versos 5 al 7. Dice el verso 5, porque ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Déjame decirte algo, la obra más grande e inigualable que Dios ha hecho por nosotros, ¿cuál es? Perdonar nuestros pecados. No hay nada que sea más grande que eso. No hay nada que se pueda comparar a eso. Porque es mediante esa obra que usted y yo somos perdonados ante Dios, somos reconciliados con Dios, entramos a ser parte de su familia, nos convertimos en hijos de Dios y tenemos acceso al reino de Dios. ¿Ok? Así que la obra más grande que Dios ha hecho por nosotros es perdonar nuestro pecado. Desde una perspectiva humana, sin embargo, y este es el punto que quiero que entiendan aquí, desde una perspectiva humana, es más fácil afirmar que los pecados son perdonados porque nadie puede verificarlo, nadie puede confirmarlo a través de los ojos. ¿Cómo sé yo que una persona ha sido perdonada? Yo no lo veo físicamente. El perdón es algo interno, ocurre en el corazón, ocurre dentro de nosotros, pero no vemos evidencia física de eso. ¿Ok? De tal manera que al sanar instantáneamente al paralítico, lo que Jesús iba a hacer era proveer una confirmación visible de que tenía la autoridad divina, la autoridad invisible de perdonar pecados. Y es por eso que él dice en el verso 6, pues para que sepan, o sea, esa es la confirmación. Voy a hacer este milagro, voy a hacer esta obra de sanidad, y esta es la confirmación de que tengo la autoridad para perdonar pecados. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Fíjense, quiero que note algo glorioso aquí, y es que Jesús dice, el Hijo del Hombre, usa un título, el título de Hijo del
Hombre. ¿Sabe? Jesús tiene varios títulos, ¿verdad? Pero el Hijo del Hombre evoca una figura gloriosa que aparece en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versos 13 y 14. Allí se habla de que el Hijo del Hombre recibe dominio eterno, gloria y un reino que es universal, que será por los siglos de los siglos, un reino inconmovible, un reino eterno. Jesús usa este título para declarar que Él es ese juez escatológico, aquel a quien se le ha concedido la autoridad para juzgar a todos los hombres, y que solamente Él, siendo juez, es el único que puede perdonar pecados. Por eso la Escritura dice que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Jesús tiene esa autoridad. Y entonces dijo el paralítico, note aquí, ahora Jesús va a hacer la confirmación. Va a confirmar que Él tiene la autoridad para perdonar pecados y lo va a hacer mediante un milagro extraordinario a la vista de todo el mundo. Jesús dice, y entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Y qué sucedió, hermanos? ¿Qué sucedió? Verso 7. Y levantándose, el paralítico se fue a su casa. El milagro físico fue la confirmación visible de una realidad invisible. O sea, este milagro de sanar al paralítico confirmó su autoridad judicial, su autoridad divina para perdonar nuestros pecados. Y Jesús en ese instante le planteó un problema a los líderes religiosos judíos que ellos jamás pudieron responder. Los milagros que Jesús hizo, las señales, no eran algo aislado y engañoso. Cada uno de los milagros que Jesús hizo, cada una de las obras extraordinarias que Jesús hizo, confirmaban perfectamente su identidad como el Rey Mesías prometido en el Antiguo Testamento, como aquel que había sido anunciado que vendría a libertar a los cautivos. Confirmaban su identidad, su santidad, confirmaban que estaba el Mesías, el Cristo estaba en medio de ellos y que Él era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y que era obviamente un testimonio del Padre. Vuelvo y repito, Jesús de Nazaret no era un simple profeta, aunque fue un profeta. No era un simple maestro, aunque fue un maestro. Era Dios humanado. Era Dios hecho carne. Dios habitó entre los hombres. Dios vino a la tierra. Por eso se le llama Emmanuel, Dios con nosotros. Dios descendió del cielo, abandonó su posición de gloria, fue concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de María y nació sin relación con el pecado, vivió una vida perfecta y sin pecado y murió en la cruz siendo inocente por nuestro pecado para poder perdonarnos a través de su sacrificio. ¿Sabe? Este es el mensaje del Evangelio. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, dice el apóstol Pablo en Romanos 10, 8 y 9. Y mi pregunta para ti que estás aquí en esta mañana es esta. ¿Le has entregado tu vida a Él? ¿Es Jesús tu Señor y Salvador? ¿Es el Señor de tu vida? ¿Sabe? Hay una diferencia abismal entre decir Jesús es el Señor y decir Jesús es mi Señor. Mi Señor. Yo puedo decir
Jesús es mi Señor porque le he entregado mi vida a Él. Porque le pertenezco a Él. Porque ya no soy yo. Reconozco que Él es el Señor de mi vida. Como dijo Pablo. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Una vida rendida a Cristo. Cristo es el Señor de nuestra vida. ¿Sabe? A menos que usted pueda decir que Cristo es el Señor de su vida, usted no ha entendido el Evangelio. Y Jesús desafió a las personas que lo escuchaban precisamente con una pregunta en Lucas 6:46. Jesús les preguntó, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Decir Jesús es Señor y vivir como si yo fuera el Señor de mi vida es una afrenta al Señor. Muchos dicen que Jesús es el Señor, pero sus acciones no reflejan las enseñanzas de Cristo. Déjame decirte, la fe verdadera se demuestra por la obediencia a la palabra de Dios. Quiero enfatizar algo, la obediencia no es la causa de nuestra salvación, no somos salvos por nuestra obediencia, pero sí una evidencia de que nuestra fe es genuina. Somos salvos por gracia mediante la fe en Cristo. Y la obediencia es la confirmación de que nuestra fe realmente es genuina. Y esta confirmación dio lugar a una celebración. ¿Sabe? Aquí vemos la celebración por la obra de Cristo, ¿verdad? Por lo que Jesús hizo. Verso 8 dice, pero cuando la multitud vieron esto, o sea, cuando vieron la obra de sanidad que había hecho, sintieron temor, otra traducción podría ser, se llenaron de asombro. ¿Y qué hicieron? Y glorificaron a Dios que había dado tal poder a los hombres. Obviamente aquí Mateo nos está describiendo la reacción de la multitud. Y la reacción que usted primero puede ver es una reacción de asombro. Asombro. Sin embargo, algo que quiero que usted se dé cuenta conmigo es que no se menciona aquí en ningún momento que hubo arrepentimiento y fe de parte de la multitud. Simplemente se asombraron. Vieron algo extraordinario y dijeron, wow. Pero no hubo ni arrepentimiento ni fe. Y esa sigue siendo una tragedia que es común hasta el día de hoy. ¿Sabe que hay muchas personas que admiran a Jesús, admiran sus enseñanzas, admiran su moralidad, admiran sus milagros, pero nunca se han sometido a Jesús y lo han recibido como su Señor y Salvador? Déjame decirte algo, el asombro, la admiración no salva. Somos salvos por la fe, mediante la fe en Cristo. La multitud celebró. Y note que dice que le dio gloria a Dios por la sanidad de aquel paralítico. O sea, reconocieron que la fuente de la sanidad, que el que obró este milagro fue Dios mismo. Reconocen de dónde proviene la autoridad. Ahora, quiero que note algo, y es, ¿qué quiere decir cuando afirma que Dios le había dado tal autoridad a los hombres? O sea, ¿significa esto que se ha vuelto algo tan común que cualquiera podía haber hecho lo que hizo Jesús? Y la respuesta es no. Lo que está diciendo aquí Mateo es que esta obra extraordinaria que acababan de presenciar era el mismo poder de Dios, el poder divino, operando en el ámbito de los hombres, en y a través de Jesús, el Hijo de Dios. Dios estaba presente ante ellos y es por eso que vemos la manifestación de la obra de Dios. El reino de Dios había llegado porque el rey estaba presente en medio de su pueblo, obviamente. Y esto es lo que los asombra y los llena de
admiración. Pero aquí, amado hermano, lo que quiero que entienda es lo triste. Lo triste es que la mayoría de aquellas personas que estuvieron ese día allí, que fueron testigos de esta obra extraordinaria, no se convirtieron. ¿Ok? Por tanto, permíteme preguntarte en esta hora. ¿Reconoces tú cuál es tu mayor necesidad? ¿Reconoces tú que si tú no has venido a los pies de Cristo, reconoces tú que tu mayor necesidad es el perdón de tus pecados? ¿Sabe? Todas las demás cosas que hizo Jesús, todos los milagros, todas las señales que él hizo, calmar la inmensa tormenta, sanar los enfermos, expulsar demonios, todo ello tenía un propósito: enfatizar algo que era aún más importante, y es que Jesús tiene la autoridad para perdonar pecados. Por tanto, si tú eres un creyente y te preguntas qué pruebas, qué evidencias existen de que mis pecados han sido perdonados, yo podría decirte que la base de nuestra seguridad es la obra perfecta de Cristo. Pero una evidencia de que genuinamente hemos sido transformados por Cristo es una vida rendida al Señor. Es una vida entregada, sujeta al Señor. La prueba sería que tú amas al Hijo de Dios, que tú amas la palabra de Dios y que amas a la iglesia de Dios. La prueba sería que tú te afliges, te contrista cuando pecas, sientes dolor cuando pecas y que estás experimentando una santificación progresiva. O sea, estás siendo transformado interiormente de tal manera que estás pecando menos y siendo más sensible al pecado. Porque el objetivo de Cristo, yo quiero que usted entienda, el objetivo de Dios, amado hermano, es preparar para sí un pueblo santo, celoso de buenas obras. La Biblia dice claramente que sin santidad nadie verá al Señor. El propósito de Dios para tu vida y para mi vida es santificarnos en Cristo. Moldearnos de tal manera que usted y yo seamos más como Cristo y menos como nosotros. Dios va a justificar y va a santificar a todos aquellos que va a glorificar. Si usted no está siendo santificado, entonces usted no está caminando con Cristo. A las demás personas le pregunto, ¿alguna vez le has pedido a Dios genuinamente que Él perdone todos tus pecados? En esta hora exhorto a todos aquellos que me escuchan. Si aún no has venido genuinamente a Cristo en arrepentimiento y fe, hoy te exhorto, corre hacia Él, clama al Señor por misericordia y te encontrarás con un Salvador tierno que dirá, como mismo le dijo a este hombre: ten ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. Les invito a orar. Padre Celestial, qué inmenso Salvador tenemos. Gracias por Cristo. Gracias por la obra que Él hizo a favor nuestro. Señor, que este mensaje que hoy ha sido proclamado no caiga en oídos sordos. Llénanos a nosotros, Señor, tu iglesia, de tu amor, para que nos importen las almas de las personas que están perdidas. Que nos importen genuinamente, Señor. Que estemos preocupados por su destino eterno y que estemos más interesados en su relación contigo, aun que si están felices y contentos con nosotros. Y que estemos dispuestos a predicarles el Evangelio, Señor, a cualquier costo. Concédenos, Señor, que seamos testigos fieles. Llénanos, Señor, de una valentía y una audacia que no guarde silencio por egoísmo o por amor propio, permitiendo con indiferencia que las personas alrededor nuestro perezcan para siempre. Gracias por el perdón de los pecados que hallamos en Jesús. Gracias porque Él es realmente
nuestro bendito y único Salvador. A Él damos gloria, honra, ahora y por siempre. Y oramos en su precioso nombre. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.